Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestra grabación de explicación de las evidencias de la unidad número 1. Para acceder a las actividades de la unidad número 1 deben ingresar al menú principal que se llama Actividad 1. Allí van a encontrar tanto el material como las evidencias que deben desarrollar en esta primera unidad. El material entonces nos va a hablar acerca de conocimientos básicos de eficiencia energética y su aplicación según el reglamento técnico RETICU. Este material está disponible tanto en formato interactivo como en formato descargable. Les sugiero revisar primero el material interactivo, ya que hay algunas animaciones que se pierden en el documento de PDF, el documento descargable. Sin embargo, es útil que tengan el documento descargable también, debido a que pueden hacer consultas fuera de línea o pueden revisar el material después de finalizado el curso. Una vez hayan revisado el material del curso, entonces deben descargar el documento guía de la unidad número 1. Dan clic sobre el nombre del archivo, documento guía actividad unidad 1.docs. Es un documento de Word. Allí van a estar las preguntas, los pasos que deben desarrollar para completar la evidencia. Una vez desarrollen la actividad, este documento, entonces deben enviarlo a través del enlace que se llama envío actividad unidad 1. En la grabación de explicación del manejo de la plataforma se encuentra el procedimiento de cómo adjuntar el archivo o los archivos en caso de que tengan varios archivos. Por favor, revisen la grabación de explicación del manejo de la plataforma. Esta unidad también tiene un foro temático, el cual es calificable, que nos invita a opinar, nos invita a publicar acerca de las siguientes afirmaciones o preguntas. Primero, enumerar al menos 5 acciones o prácticas que contribuyan al uso racional de la energía. Indicar si es importante, consideran que es importante renovar tecnológicamente los equipos y la maquinaria y los aparatos domésticos y por qué. Y opinar acerca de si creen que en Colombia se tiene cultura en el ahorro de energía. Pueden consultar fuentes externas, sin embargo, recuerden que los foros ni las actividades deben contener de manera parcial o total copia de otras fuentes. Tampoco deben contener copia de las publicaciones de otros compañeros. Tengan en cuenta las reglas de comportamiento que se encuentran publicadas en el menú tutoriales. Allí está detallado qué se debe y qué no se debe hacer en el caso de los foros y las actividades, y también está detallado el tema del plagio. El foro nos invita a participar con nuestra opinión, de modo que no es válido copiar de otras fuentes, porque nuestra opinión no va a estar reflejada en otra fuente, a menos que esa fuente sea un blog o sea algún espacio que nosotros mismos hayamos creado. Tengan especial cuidado con el tema de la copia, porque las calificaciones son 0 para las publicaciones que contengan copia. Lo mismo las actividades que contengan copia deben repetirlas y la calificación será 0. Deben participar al menos 2 veces. Una publicación debe corresponder con las respuestas o las publicaciones a los planteamientos del foro, y la segunda puede ser respuesta a la publicación de otro compañero. Tengan en cuenta que las publicaciones deben contribuir con el enriquecimiento de la discusión, deben tener intervenciones que realmente promuevan la discusión, que traigan nuevos elementos o que traigan nuevas perspectivas. No se limiten a decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el compañero solo por cumplir con las 2 publicaciones. En esta unidad también contamos con una evaluación. La evaluación se trata de preguntas que se deben responder en línea, no es un documento que se pueda descargar. Cuentan con 2 intentos en la evaluación, de modo que después de utilizar el primer intento pueden aclarar cualquier inquietud que tengan respecto a las preguntas o a las respuestas antes de utilizar el segundo intento. Si utilizan los 2 intentos, la calificación final será la calificación más alta obtenida en estos 2 intentos.
Accedan a la evaluación cuando estén listos para desarrollarla, cuando ya hayan revisado el material y cuando ya hayan revisado las grabaciones. En las grabaciones, tanto del material como de explicación de las actividades, les doy ejemplos de cómo desarrollar esas preguntas, tanto de la actividad como de la evaluación. Entonces, primero revisen las grabaciones antes de responder las evaluaciones. Por último, tenemos entonces una actividad de validación de revisión de las grabaciones de la unidad número 1. Cada unidad va a tener sus propias grabaciones y estas grabaciones van a estar fragmentadas de modo que la revisión sea más fácil. Al tener grabaciones de menor duración, pues es más fácil para el aprendiz acceder en algún momento y revisar una parte, revisar el material, o revisar las actividades o revisar la plataforma. Mientras que si fuera una sola grabación, pues sería una grabación de más de una hora que se hace un poco pesada y un poco tediosa. También facilita subir estas grabaciones a YouTube en caso de que presenten alguna dificultad con la herramienta Blackboard Collaborate. Y así también pueden revisarla desde sus celulares, desde su computador sin ningún inconveniente. Les voy a dar entonces la primera clave. La primera clave de validación de la revisión de la sesión web de la unidad número 1 es 3182. 3182. Bien, ahora vamos a entrar entonces en detalle a revisar el documento guía de la unidad número 1. Aquí tenemos entonces el detalle de la guía. Primero tenemos una introducción, la identificación de la guía de aprendizaje. El resultado de aprendizaje que vamos a alcanzar en esta unidad es adquirir conocimientos básicos de eficiencia energética y su uso racional de energía, así como su relación con el cambio climático y el calentamiento global. Este resultado de aprendizaje forma parte de la competencia que vamos a certificar en el curso, que es diagnosticar el consumo energético según la normatividad vigente. Esta guía tiene un tiempo estimado de desarrollo de 10 horas, sin embargo este tiempo puede variar dependiendo del manejo previo que tengan del tema y de la plataforma, puede ser mayor o menor. Después de entonces haber estudiado el material de la unidad número 1 y de haber revisado las grabaciones correspondientes con la unidad número 1, procedemos con el desarrollo de la actividad. ¿En qué consiste la actividad? Consiste en realizar un ensayo acerca de la incidencia de la eficiencia energética y su aplicación según el reglamento técnico RECQ. En este momento ustedes como aprendices han logrado reflexionar, contextualizar y apropiar los conocimientos más representativos sobre el consumo de energía, eficiencia energética y su aplicación según el reglamento. La actividad entonces propone que además de revisar el material de estudio, realicen una investigación en Internet o en cualquier otro medio de consulta sobre el consumo y recursos energéticos. Una vez hayan finalizado la investigación y hayan revisado el material de estudio, entonces deben desarrollar un ensayo en un documento de Word o cualquier procesador de texto y enviarlo a través del enlace envío actividad 1. El ensayo que debe plantear, teniendo en cuenta que la energía es un recurso necesario para producir bienes y servicios y es la clave para el desarrollo económico de un país, también es importante tener en cuenta que es la causa de algunos problemas asociados al medio ambiente. Ante esta situación, usted como vendedor o comercializador de productos debe realizar un ensayo donde argumente los cambios que se deben hacer en el energético actual para poder obtener reducción en el consumo de energía, mejorar la eficiencia de los equipos y sustituir las fuentes de energía convencionales por fuentes renovables. De esta manera, implementar el etiquetado de eficiencia energética en nuestro país. Tengan en cuenta entonces todo el contexto que debe tener el ensayo para que lo realicen. Si tienen alguna dificultad o necesitan material adicional o ayuda adicional acerca de cómo realizar un ensayo, no duden en contactarme para darles algunas indicaciones. Es importante que tengan en cuenta que el ensayo debe ser producido por ustedes, de modo que aunque se propone realizar una investigación en Internet, el ensayo no debe contener ni de manera parcial ni de manera total copia fiel de otras fuentes. Pueden realizar consulta en otras fuentes, pero el ensayo debe ser producido por ustedes, debe ser con sus propias palabras.
En un ensayo no es válido copiar de otras fuentes o citar otras fuentes. Deben exponer su propia apreciación acerca del tema propuesto. En eso entonces consiste nuestra actividad número 1. Ahora vamos a ver en qué consiste la evaluación número 1. Para responder la evaluación, entonces dan clic sobre el nombre de la evaluación, se dan algunas indicaciones, damos clic en el botón comenzar. Son 10 preguntas. Recuerden que es necesario revisar el material antes de responder la evaluación. La evaluación tiene algunas preguntas relacionadas con conceptos y otras preguntas relacionadas con ejercicios en los cuales se deben hacer cálculos. Les voy a dar entonces los conceptos básicos necesarios para poder realizar los ejercicios que corresponden con cálculos. En el caso de los conceptos, estos conceptos se encuentran detallados tanto en el material como en la grabación de explicación del material. Recuerden revisar tanto el material como la grabación de la explicación del material antes de responder la evaluación. Vamos a ver entonces los conceptos necesarios para poder realizar los ejercicios de la evaluación. Antes de iniciar, voy a mostrarles entonces la segunda clave. La segunda clave para validación de la revisión de la sesión web de la unidad número 1 es 2890. 2890. Uno de los ejercicios de la evaluación indica que debemos determinar el costo de consumo mensual en una vivienda donde se tienen instalados gasodomésticos cuyo consumo es de 5 kWh y estos gasodomésticos funcionan durante 2 horas en el día, teniendo en cuenta que el valor del metro cúbico de gas natural es de 1.430 pesos. Para hacer este cálculo debemos considerar que un metro cúbico de gas equivale aproximadamente a 11.70 kWh. Bueno, para entonces empezar a solucionar el ejercicio debemos primero determinar los siguientes datos. ¿Cuál es el consumo de energía? Ya vimos entonces en la grabación de explicación del material que la energía está dada en kilovatios hora. Kilovatios hora es la unidad de medida, una de las unidades de medida que vamos a encontrar en nuestras etiquetas y debemos estar familiarizados con esta unidad de medida. Entonces el consumo de energía son 5 kilovatios hora de acuerdo a la información que nos da el ejercicio. Segunda pregunta es ¿cuántas horas al día funciona? Entonces el ejercicio nos dice que funciona 2 horas al día. Debemos entonces proceder con el siguiente cálculo. Primero, determinar cuál es el consumo por día. ¿Cómo calculamos el consumo por día? Vamos a multiplicar el consumo de energía, que son 5 kilovatios por hora, por las 2 horas que funcionan en el día. Y así obtenemos el consumo por día, multiplicando el consumo de energía por la cantidad de horas que funciona el día. A continuación vamos a calcular el consumo por mes. Como ya tenemos el consumo por día, pues entonces lo que hacemos es multiplicar el consumo de un día por 30 días. Este valor, este número, lo voy a denominar Y. Ustedes van a hacer el cálculo y les va a dar un número. A continuación entonces realizamos una regla de 3 simple. Decimos que si un metro cúbico equivale a 11.7 kilovatios hora, entonces ¿a cuántos metros cúbicos equivalen los Y kilovatios hora que nos dieron de consumo por mes? A continuación vamos a realizar una regla de 3 simple. Del ejercicio sabemos que un metro cúbico equivale a 11.7 kilovatios hora. Entonces vamos a calcular a cuántos metros cúbicos equivalen los Y kilovatios hora que nos dieron de consumo por mes. Recuerden que para realizar una regla de 3 simple, lo que hacemos entonces es multiplicar en X y dividir entre el valor que queda diagonal a nuestro interrogante. Es decir, multiplicamos 1 por Y, multiplicamos en X en diagonal y dividimos entre el valor que queda en diagonal o en la otra parte de la X con el interrogante. Y así calculamos entonces nuestro interrogante.
Esta operación entonces nos va a dar la cantidad de metros cúbicos. Del ejercicio sabemos que un metro cúbico vale 1.430 pesos. Entonces, la cantidad de metros cúbicos que nos dieron en nuestro cálculo, que pues para efectos de la explicación lo denominé W, entonces W metros cúbicos valen W multiplicado por 1.430. Y es así como se soluciona este ejercicio. Cualquier inquietud que tengan respecto a la explicación de la solución o respecto a los cálculos, no duden en preguntar a través del foro de dudas. Otros ejercicios que nos plantea la evaluación entonces es hacer conversiones entre kilovatios a vatios o vatios a kilovatios. Esta explicación es válida para kilovatios o para cualquier otra unidad que esté acompañada del prefijo kilo. Kilo quiere decir 1000. Si vamos entonces a pasar de kilovatios a vatios, multiplicamos por 1000. Si vamos a pasar de vatios a kilovatios, entonces dividimos entre 1000. Esta es la forma como se hace la conversión. Otro ejercicio que nos plantea la evaluación está relacionado con una lavadora de carga superior de 30 libras que tiene un consumo típico de 0.8 kilovatios hora por ciclo. Y en promedio en este hogar la utilizan 4 ciclos a la semana. Debemos entonces determinar cuál es el costo de la energía eléctrica facturada en un año, teniendo en cuenta que el kilovatio hora vale 430 pesos y que además un año tiene 52 semanas. Para solucionar el ejercicio entonces debemos determinar los siguientes datos. Primero, ¿cuál es el consumo de energía? Ya sabemos que en el ejercicio nos dice que son 0.8 kilovatios. Ese es el consumo de energía. Recuerden, en nuestra etiqueta, una de las unidades de energía que vamos a encontrar es kilovatios hora. Debemos familiarizarnos con esta unidad como unidad de medida de energía. Esto está explicado en la grabación del material. De desarrollar las actividades, recuerden revisar la grabación del material. Segunda pregunta es ¿cuántos ciclos se usa a la semana? Entonces el ejercicio nos dice que se utiliza 4 ciclos de lavado a la semana. Vamos entonces a calcular primero el consumo por semana. ¿Cómo calculamos el consumo por semana? Multiplicamos entonces el consumo de energía. Nos dijeron que tenía un consumo de 0.8 kilovatios hora por cada ciclo. Lo multiplicamos por la cantidad de ciclos que la usan en la semana. En este caso 4 ciclos. Así determinamos entonces el consumo por semana. Si cada ciclo consume 0.8 y yo la utilizo 4 ciclos a la semana, pues multiplicando estos dos números voy a obtener el consumo por semana. Luego entonces para obtener el consumo por año vamos a multiplicar el consumo por semana por las 52 semanas que tiene el año. A este valor lo voy a denominar A para efectos prácticos en la explicación. Luego entonces, si un kilovatio hora vale 430 pesos, entonces esos A kilovatios hora que me dio de consumo por año van a valer A por 430. Este va a ser entonces el valor facturado de energía eléctrica en un año por uso de esta lavadora. Nuevamente, cualquier inquietud que tengan respecto a cómo desarrollar el ejercicio, cómo solucionarlo o la explicación, no duden en consultar a través del foro de dudas. Bueno, otro ejercicio en la evaluación nos plantea que teniendo en cuenta que la nevera es un electrodoméstico de primera necesidad en diferentes regiones del país, debemos determinar cuál es el costo de energía facturada en un mes de una nevera cuya potencia es de 300 vatios y funciona durante 8 horas en el día, teniendo en cuenta que la tarifa de energía es de 430 pesos por cada kilovatio hora. Para solucionar el ejercicio entonces debemos determinar los siguientes datos. ¿Cuál es el consumo de energía? En este ejercicio no nos dan el dato de consumo de energía. Fíjense que en los ejercicios anteriores nos decían siempre los kilovatios hora. Aquí no nos dicen ese consumo, sino nos dan el dato de potencia. Estos 300 vatios que se indican en el planteamiento del ejercicio es una unidad de potencia. Nuevamente en el material y en la grabación de explicación del material
se encuentra el detalle de estas unidades con las cuales debemos familiarizarnos. Kilovatios hora, entonces era una unidad de energía con la cual debemos estar familiarizados, y vatios es una unidad de potencia con la cual también debemos familiarizarnos. Como nos dan entonces en la potencia, debemos calcular cuál es la energía, pero nosotros sabemos por el material del curso, ya nos explicaron, que la energía es la medida de potencia en el tiempo. Entonces, para calcular el consumo de energía en un día, lo que hacemos es multiplicar la potencia de esta nevera por el número de horas que funciona la nevera. Y así las unidades nos darían en vatios hora. Como nuestras unidades de medida de energía las vamos a dar es en kilovatios hora, debemos convertir esos vatios hora en kilovatios hora. Ya les había explicado un poco más arriba que para convertir de vatios a kilovatios debemos dividir entre 1000. Entonces les repito, en el ejercicio nos dan la potencia, no nos dan la energía. Entonces para calcular la energía debemos multiplicar la potencia por el número de horas y así obtenemos cuántos vatios hora consume esta nevera. Después debemos convertir estos vatios hora en kilovatios hora y para hacer esta conversión entonces ese número lo vamos a dividir entre 1000. Así entonces calculamos cuál es el consumo de energía de esa nevera. Para calcular el consumo por mes, entonces lo que hacemos es multiplicar el consumo por día por 30 días. Ese valor, para efectos de explicación, lo voy a llamar B. Entonces ya tenemos que en el mes se consumen B kilovatios hora. Sabemos que un kilovatio hora vale 430 pesos, entonces B kilovatios horas valen B multiplicado por 430. Y es así como se soluciona este ejercicio. Nuevamente, cualquier inquietud, no duden en preguntar a través del foro de dudas. Bien, y en esto entonces consiste nuestra evaluación de la unidad número 1. Cualquier inquietud que tengan respecto a cómo desarrollar la actividad o a cómo desarrollar la evaluación, no duden en preguntar. Recuerden que cuentan con sesiones personalizadas tanto por chat como telefónicas, en las cuales podemos ampliar estas explicaciones, podemos compartir material adicional en caso de que tengan alguna falencia, en el caso de que el material no haya sido suficiente para aclarar las inquietudes que ustedes tengan. Mantengan siempre una comunicación constante conmigo. Podemos tener sesiones en los horarios propuestos o en los horarios diferentes a los propuestos bajo coordinación entre las partes. Los fines de semana estoy disponible para programar sesiones personalizadas, sea por chat o sean telefónicas, siempre bajo coordinación entre las partes. No atiendo el teléfono o el chat a menos que hayamos concretado una cita previamente, hayamos programado una cita previamente en fin de semana. Contamos con unos horarios de atención sincrónica. En estos horarios de atención la respuesta es inmediata. Pueden hacer sus consultas sin necesidad de programar una cita previa. En los horarios fuera de esta atención sincrónica, si es necesario coordinar entre las partes, pues debido a que no puedo atender a más de un aprendiz a la vez. Les recuerdo que en el menú Información del instructor encuentran todos mis datos de contacto, los horarios propuestos para sesiones sincrónicas, los horarios propuestos para atención personalizada, tanto por chat como telefónica, los medios de contacto de la plataforma y medios de contacto fuera de la plataforma también. No duden en utilizar el medio de comunicación que sea más conveniente para ustedes.
Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.